Columna Violeta. Hoy es martes de Columna Violeta. Un gusto saludar a Bianca Acuña, doctora en Ciencias Sociales e investigadora social. Bianca, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Igual un gusto estar aquí de nuevo en la Columna Violeta y, por cierto, felicidades por el aniversario de Radio Sonora. Muchas gracias y felicidades a ti también y gracias porque eres parte de todo el equipo de colaboradoras y colaboradores que enriquecen nuestros contenidos y particularmente en este espacio informativo. Muchas gracias, Bianca. Hablando de conmemoraciones, nos vas a platicar sobre la conmemoración del Día de las Escritoras. Sí, pues es un día que yo creo que es poco conocido, poco hablado y bueno, dije, pensando mucho como en esto de que, como entendemos el mundo ahora, tiene que ver con la forma en cómo nos han contado la historia, con la tradición oral y escrita, ¿no? Entonces, en ese reconocimiento de que durante siglos las mujeres escritoras fueron silenciadas, invisibilizadas o relegadas a un segundo plano, muchas escribían bajo seudónimos masculinos o aparecían estos textos de autor desconocido o autor anónimo, ¿no? Porque, perdón, simplemente eran relegadas del canon literario y bueno, hablar del Día de las Escritoras es reconocer sus aportes, es rescatar sus nombres y dar valor a sus obras, ¿no? No significa que antes no existieran escritoras, sino que sus voces fueron silenciadas y siempre escribían desde los márgenes, desde sus casas, ¿no? Y esos textos muchas veces no veían la luz. Bueno, se conoce como el Día de la Escritora el primer lunes más cercano al 15 de octubre y el primer año que se celebró, que se conmemoró fue el 2016, menos de 10 años. Y bueno, en ese reconocimiento de que la literatura ha sido escrita principalmente desde la mirada masculina, que define qué es lo que debe ser leído y quién debe de ser leído, ¿no? Hay muchas también carreras universitarias, etcétera, que pugnan porque se lean también a más mujeres, ¿no? Y bueno, el Día de las Escritoras también implica preguntarse por las ausencias y también ampliar la noción de la literatura para incorporar otras voces, otros estilos y otras experiencias, principalmente de mujeres, disidencias y las que pertenecen también a grupos subalternos, ¿no? También implica reconocer que las mujeres no nada más escriben de poesía o de novelas, sino que están presentes en otras voces como diarios, ensayos, columnas periodísticas o incluso escriben haciendo ciencia, ¿no? Sobre problemáticas sociales, sobre descubrimientos científicos y me gustaría como también a modo de recomendación a mencionar algunas escritoras importantes mexicanas, pero también de fuera. Una de ellas fue Sor Juana Inés de la Cruz, que fue una mujer que defendió abiertamente su derecho a escribir y a estudiar, y ella acuñó una frase que es muy importante que decía, yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos, y ella también defendía el acto de la escritura como un acto de resistencia. Otra escritora importante fue Mary Shelley, que de hecho le hicieron una película. Ella fue la escritora de Frankenstein, y ella inauguró el género de la novela gótica que conocemos. Frankenstein ha sido una obra leída en muchos contextos, ¿no? Y muy importante todavía. Virginia Woolf ha sido otra escritora importante que hablaba de su obra como más reconocida es Una habitación propia, que ella en esta reflexión, esta obra fue publicada en 1929 y reconocía que las mujeres necesitamos más independencia económica y hacía referencia a un espacio físico propio que es una habitación propia para escribir con libertad intelectual y creativa. Hay otras escritoras muy destacadas en México y Latinoamérica como Gabriela Mistral de Chile, Alfonsina Storni de Argentina, Nelly Campobello de México, Elena Garro, Rosario Castellanos, que hablaban mucho como desde la literatura fantástica mexicana, sobre todo Elena Garro. Rosario Castellanos, que también fue periodista y diplomática, tiene un lugar muy importante en el movimiento feminista mexicano, y recientemente
hay dos escritoras que han tomado como mucha relevancia en nuestros contextos. Una de ellas es Cristina Rivera Garza, que de hecho Leila, mi compañera Leila, hizo eh, pues una reflexión también de su libro que se llamaba El Invencible Verano de Liliana, que ella pues recupera testimonios, documentos oficiales y notas periodísticas de tristemente el feminicidio de su hermana, ¿no? Y ella ha tomado también mucha relevancia porque fue ganadora del Pulitzer el año pasado o no recuerdo si fue este año, pero también este año fue importante porque era una de las candidatas favoritas a ganar el Premio Nobel de Literatura. Recientemente acaban de anunciarse los ganadoras, y era una de las favoritas, ¿no? Yo creo que es algo también bien importante en el reconocimiento de la literatura latinoamericana, pero también hecha por mujeres, y una escritora también muy joven que está revolucionando la forma de hacer literatura, es Dalia de la Cerda, que ella se reconoce como una mujer de la periferia y aborda temas como la violencia de género, racismo, feminicidio, la precariedad, y trata de alejarse de los estereotipos de las escritoras, ¿no? Y busca también una conexión con la cultura popular. Uno de sus libros muy reconocidos y publicado en 2019 se llama Perlas de Reserva, que hace como referencia al nombre de esta película, ¿no? De Perros de Reserva. Y bueno, aborda estos temas de la violencia de género, el feminicidio, la pobreza, la desigualdad, y a través de 13 historias explora la resistencia y la forma de vivir en que las protagonistas viven la violencia y bueno, encuentran su propia manera de sobrevivir. Habla también de feminismo sin cuarto propio, que hace también un poco referencia al libro de Virginia Woolf. Mi idea me canta un corrido, que es su obra más reciente, publicada en el 2024, que ahí ella se hace como son cuentos que están interconectados, donde la figura mitológica de Medea, esta diosa griega, pues es adaptada a un contexto mexicano moderno, y bueno, esta diosa interviene para ayudar a mujeres enfrentadas en el crimen organizado, el ejército y relaciones abusivas, ¿no? Es como desde la mitología reflejar un poco como la actualidad, y es digamos que esas son como mis recomendaciones un poco en la lectura. Y regresando como a la reflexión del Día de las Escritoras, pues también hablar y mencionar este día pues es romper con los estereotipos de género que aún persisten en nuestros días sobre quién puede ser autora, intelectual o creadora, ¿no? Y bueno, visibilizar a las escritoras también es abrir camino para que niñas y jóvenes se reconozcan en esas historias y se atrevan a contar las suyas, ¿no? La escritura de las mujeres es una forma de resistencia frente al silencio, al olvido y mandatos sociales que buscaban el silencio, ¿no? La sumisión y la obediencia a las mujeres. Entonces, hablar de este día es visibilizar que hay muchas también mujeres que todavía no tienen la libertad para escribir, y bueno, también en este reconocimiento de que la palabra, el uso de la palabra, ya sea oral o escrita, es un privilegio y todavía un derecho por conquistar, ¿no? Oye, muy interesante, Bianca. Fíjate, eres la segunda persona en los últimos 3 días que me habla del Invencible Verano de Liliana. Lo voy a tomar como un llamado, como una señal de que lo debo de leer. Voy a tomar muy en serio esta recomendación. Este libro se publicó, si mal no recuerdo, comentabas en el 2021, ¿no? Es Sí, reciente, sí, pues, pero el caso ocurrió en los 90, ¿no? sí, el caso, digamos que fue incluso antes de que se reconociera el término feminicidio, ¿no? Bien. Y ha sido una obra muy importante, y eso, ¿no? Más allá de los reconocimientos, los premios que ha ganado, es, es la reflexión triste del asesinato de la hermana de la escritora, ¿no? Y por otro lado, darle a la Cerda, como para las más y los más jóvenes que nos puedan estar escuchando, es una escritora que
que está revolucionando la manera en cómo contamos la actualidad, ¿no? Eso también se me hace como... Yo no he leído a Dalia de la Cerda, pero tengo varias amigas que me la han recomendado, entonces digamos que también la tengo ahí como que en mis notas. Bien, entonces vamos a ir haciendo una lista pues de las lecturas pendientes y va a ser también una manera de conmemorar el Día de las Escritoras. Entonces, pues muchas gracias, Bianca, por esta intervención que de manera alternada pues tienen ustedes acá en la sección Columna Violeta en esta emisión. Muchas gracias, que tengas un bonito día. Al contrario, gracias y estamos en contacto para la siguiente. Claro que sí, es Bianca Acuña, doctora en Ciencias Sociales, investigadora social, esta mañana en la sección Columna Violeta hablándonos sobre la conmemoración del Día de las Escritoras y su importancia sobre todo. Nos llevó sin duda alguna a hacer esta interesante reflexión. 8:13, mensajes, regresamos. Son